¿Qué se diferencia el analizador Quantum GT nuevo que nosotros lo tenemos aquí, ¿no? Este es el analizador Quantum GT. Este analizador Quantum GT viene con estas características, ¿no? Que nosotros ponemos aquí la palma de la mano y nos detecta rápidamente el espectro de nuestra energía, ¿no? Además tiene una serie de botones que lo tenemos aquí y estos botones nos permite dar tratamiento, ¿no? Entonces esto vamos a ver con más detalle con respecto a los tratamientos que da esta máquina. Esta máquina fue diseñada para tratar lo que es la verdadera pandemia y sindemia, o sea, la obesidad, ¿no? Esa ha sido la verdadera pandemia y sindemia, la causa de todas las enfermedades. La obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, riesgo de derrame cerebral, incrementa el riesgo de tener diabetes y a veces la diabetes con la obesidad hacen varios problemas porque aceleran todo el proceso degenerativo del organismo, riesgo de tener hipotiroidismo, como estábamos viendo en la clase anterior, y también tiene riesgos de desarrollar COVID grave, o sea, una persona que tiene COVID y es obesa, puede hacer el COVID grave y puede parar en terapia intensiva. Y también se ha visto que las personas obesas son resistentes a las vacunas, ¿no? Entonces, como que no les coge bien la vacuna, por esa razón están dale vacunando a cada rato. Y bueno, eso es un problema debido a la obesidad, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a conocer más a fondo cómo podemos sacarle bastante provecho a este tipo de máquina, ¿no? No sé si es que quieren que hable algún tema en específico o nos vamos al analizador cuántico. Quisiera saber sus opiniones. Bueno, entonces vamos a ver un caso de una persona que, como todo, ¿no? El 100% ya vamos a tener todo el tiempo estos casos, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a personas que han sido ya vacunadas y bueno, ¿no? Entonces las personas que han sido vacunadas, vamos a ver, ya. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las enfermedades y que estamos teniendo y los nuevos cambios que vamos a tener, ¿no? Para empezar, la nueva versión del analizador Quantum GT nos sale este ítem que es la grasa parcial severa, o sea, la complexión, y ya tenemos directamente el diagnóstico de obesidad, ¿no? Entonces ya nos dice que está la persona obesa, ya sabemos dónde está la causa de la enfermedad y ya sabemos cómo tratarla, ¿no? Entonces esta es la principal diferencia que tenemos con las antiguas versiones, ¿no? En segundo lugar, este tipo de analizador cuántico se ha hecho más sensible para tratar lo que son la tiroides. En la versión 4.70 yo hice un video que tenía una eficacia del 50%, pero aquí ya podemos tener también la capacidad de tener esto del problema de la tiroides, como hemos visto antes, o sea, el hipotiroidismo. Sobre todo el hipotiroidismo subclínico, que es una forma de hipotiroidismo donde los exámenes nos dicen que está bien, pero la persona tiene síntomas de hipotiroidismo. Hay varias veces que vienen a las consultas y dicen se me cae el cabello y uno le pide los exámenes de tiroides de laboratorio y el examen de TSH y la T3 y T4 están normales, pero la persona tiene todos los exámenes de todos los síntomas de hipotiroidismo. Es decir, está obesa, tiene la sequedad en la piel, le cae el cabello, las papilas gustativas ya no avanzan, la frecuencia cardíaca está baja, está desorientado. Ustedes le piden un eco de la tiroides y le sale que tiene hipotiroidismo, ¿no? Entonces, esta máquina está siendo bastante sensible con respecto al hipotiroidismo. El hipertiroidismo es bastante raro en nuestro medio, pero actualmente me parece que vamos a tener una serie de casos de tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, en un tiempo, en un próximo video ya voy a hablar detenidamente de la tiroiditis de Hashimoto, que es una invasión de linfocitos a la tiroides que cursa con un periodo de hipertiroidismo y
y después se transforma en hipotiroidismo, ¿no? Es una enfermedad bastante rara, pero últimamente se ha ido incrementando por, o sea, toda la penetración de linfocitos en la tiroides. También como novedades con esta nueva versión es de que tenemos estos dos elementos, ¿no? O sea, difieren en la versión que son la función respiratoria. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que han tenido secuelas de la COVID y secuelas de otras enfermedades respiratorias. Hay que acordarnos que las enfermedades respiratorias son muy graves por las neumonías, por los problemas que dan, el EPOC, el enfisema, la bronquitis crónica, el asma. Y se han dedicado a realizar este ítem que nos da un buen dato de la función respiratoria y nos permite saber cómo están los pulmones energéticamente hablando, ¿no? Entonces aquí tenemos unos datos con respecto a la volumen de aspiración profunda que se refiere a la capacidad vital, donde hay lesiones a nivel pulmonar, o sea, en personas que han tenido fibrosis pulmonar, ya sea por tabaquismo, por exposición a agentes químicos o por secuelas de la COVID, ¿no? También tenemos este otro dato que es nivel de conciencia humana, que prácticamente se refiere a las índice emocional, ¿no? Todas las emociones se expresan en nuestros órganos y nuestros órganos vibran y se reflejan a nivel de la palma de la mano y entonces se expresan a través del inconsciente. Uno lo puede captar y se hacen a través del consciente, o sea, una persona puede tener iras pero no se da cuenta de que es iracunda, una persona puede tener problemas de vesícula y entonces estos problemas de vesícula hacen que el organismo esté lesionado. Entonces todos estos mecanismos que se reflejan las emociones hacen que nuestro nivel celular empiece a ser más exaltado, ¿no? Hay muchas emociones que son bastante perjudiciales, por ejemplo el miedo debilita el riñón, a los huesos, por esa razón es que tenemos bastantes casos de dolores lumbares, porque las personas andan con miedo, ¿no? Andan con miedo del virus, andan con miedo de la vacuna, andan con miedo de perder los empleos. Estás pasando una época media difícil en el mundo, ¿no? Entonces el miedo debilita al sistema inmunitario y lo debilita profundamente, ¿no? Cuando hay problemas de indiferencia es que hay problemas a nivel de la parte de estómago. La parte de estómago también se resiente bastante y a muchas personas como no le va ni le viene, ¿no? O sea, está afectado el líquido del estómago. La parte neutral viene a ser una persona que no tiene problemas o sea, que es parecido a la indiferencia. Pero aquí es como que quiere moverse pero que se queda estático, ¿no? O sea, sí es consciente, ¿no? No le va ni le viene, sino sí sabe, pero se queda estático. Esto es debido a un problema del pulmón, ¿no? Es un estancamiento. Todo lo que es estancamiento se genera con problemas, ¿no? Bueno, hablar de todo esto nos va a tomar unas 2 o 3 horas porque la medicina china ha elevado bastante, ¿no? Con respecto a estos elementos. Poco a poco hemos de ir hablando de cada uno de estos tipos de emociones que nos da el analizador cuántico, ¿no? Por último, la parte del analizador cuántico que nosotros tenemos viene a darnos lo que son los informes, o sea, los informes compositivos vendría a ser, ¿no? Entonces, aquí tiene mayor sensibilidad, ¿no? Tiene mayor sensibilidad para las enfermedades del corazón sobre todo, ¿no? Ahorita las enfermedades del corazón están en boga, ¿no? Se ha incrementado a nivel mundial lo que son infartos, lo que son paros cardíacos, que son bastante graves. Estos son debidos a varias causas que ya se exacerbaron en época de los confinamientos. La gente se dedicó a comer bastante. También sabemos que el virus ataca al corazón, ¿no? Entonces también hay otros factores, ¿no? Que afectan bastante al corazón. Y bueno, todos estos datos han hecho que la suma de todos estos factores aparezcan las enfermedades cardiovasculares. Hay un incremento de lo que son las dislipidemias, o sea, los lípidos. El analizador cuántico tiene este dato de lípidos sanguíneos, en donde los lípidos sanguíneos nos indica que hay la presencia de colesterol alto, que hay presencia de triglicéridos
Y bueno, no, esto es importante saberlo porque aquí tenemos la viscosidad de la sangre. Entonces, cuando hablamos de viscosidad, entendemos que los eritrocitos empiezan a pegarse uno tras otro de forma apilada, y estos eritrocitos en ocasiones se unen y de ahí pueden producir trombos y puede producir embolias, ¿no? Entonces, la viscosidad de la sangre se ha visto que está incrementada en los pacientes, ¿no? Los niveles de colesterol, el colesterol hay que tener en cuenta que no es malo porque nuestras membranas tienen colesterol, ¿no? Pero tampoco es bueno el exceso, ¿no? Por ejemplo, si una persona consume productos que tienen mucho colesterol, por ejemplo el huevo, si consume varios productos que contienen lo que son, eh, eh, por ejemplo el queso, productos que contienen la carne de cerdo, son productos que inflaman, y el organismo inflamado empieza a tener eh, problemas de la acidosis, y entonces hay pérdida de electrones, y entonces cuando se pierde electrones la mitocondria entra en disfunción mitocondrial, y eso es un indicio de que la célula empieza a dañarse, a entrar en un ciclo anaerobio, y la célula entra en displasia y después entra en metaplasia y luego pues, se transforma en una célula de cáncer, ¿no? Entonces, no es que el cáncer aparece de la noche a la mañana, sino hay una serie de cambios, y estos cambios son acelerados por la predisposición de la disfunción mitocondrial. Todo se inicia ahí en la mitocondria, ¿no? Entonces, los triglicéridos y el colesterol hacen que se altere esta mitocondria y empiecen a tener estos datos, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda es problemas, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen tengo el colesterol alto aquí, que tengo el colesterol bajo. No, en ambos significa colesterol alto. Colesterol bajo no vamos a tener nunca. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos colesterol y muchas personas el colesterol lo utilizan, como todo el mundo, para formar hormonas, esteroides, para formar la membrana celular. El colesterol es muy útil, pero el exceso es el problema, ¿no? El déficit de colesterol vamos a encontrar en personas desnutridas. Eso sí, podemos encontrarlos, pero ya en desnutriciones crónicas, o sea, tipo marasmo, ¿no? Los complejos inmunes están incrementándose altamente, ¿no? Los complejos inmunes en estas últimas épocas ha empezado la máquina a detectar, ¿no? Antes no salía de color verde, pero ahora ya tenemos un complejo inmune bastante alto. Están apareciendo muchas enfermedades autoinmunes que antes no habían, pero últimamente están apareciendo, y están formando anticuerpos contra el colesterol, y estos anticuerpos contra el colesterol se depositan en las placas de aterosclerosis y empiezan a afectar lo que es el organismo, y empiezan a producir infartos, tromboembolias. La enfermedad de la aterosclerosis empieza a incrementarse más. Entonces, estos datos es importante, ¿no? Nosotros consideramos los complejos inmunes como la mayor degeneración de grasa en el organismo, porque se encarga de destruir lo que es el organismo, ¿no? Esta cosa de los complejos inmunes, ¿no? Las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, son las proteínas del colesterol malo que se le conoce, ¿no? Entonces, estas son las proteínas que aparecen cuando nosotros consumimos abundante comida chatarra, en especial lo que es las papas fritas, la hamburguesa, las pizzas, la fritada. Aquí en la comida ecuatoriana hay bastante consumo de comida criolla, pero tienen grasa y tienes mucho colesterol LDL. Y este colesterol LDL produce enfermedades graves que lesionan al sistema inmune, y empiezan a generar los complejos circulantes, ¿no? Luego de ello tenemos los triglicéridos. Muchas personas confunden el colesterol con los triglicéridos. No es lo mismo el colesterol que los triglicéridos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el colesterol está formado por un anillo colerestásico, o sea, es más grasa, ¿no? Para que me entiendan. Y los triglicéridos, en cambio, son carbohidratos que se han mezclado con ácidos grasos. Es una combinación de carbohidratos. Por esa razón
los triglicéridos engordan, o sea, las personas que comen bastante arroz, comen pan, comen papas, chocolates, harinas, esto hace que suba los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos no tienen por qué haber en sangre, porque la función de los triglicéridos es formar parte de las membranas celulares y no tienen por qué estar en sangre. Cuando una persona está intoxicada por triglicéridos es porque los triglicéridos salieron de los adipocitos y los adipocitos empiezan a romperse y salen a la sangre y producen molestias como dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolores de cabeza que no ceden con las pastillas, entumecimiento. Y bueno, la mayoría de médicos se receta lo que son las simvastatinas, atorvastatinas, para disminuir estos niveles. Está bien, ¿no? Porque cuando hay niveles altos hay que actuar rápido porque esto puede ser para que se forme un problema de derrame cerebral, un problema de embolias. Y bueno, los triglicéridos son bastante tóxicos y hay que bajarlo rápido, ¿no? ¿Cómo se puede bajar de forma natural rápidamente esto? A través de la dieta, o sea, todo lo que forme triglicéridos debe ser cortado, por ejemplo, lo que son pan, lo que son elementos de arroz o de frituras tiene que ser cortado través de la dieta, ¿no? Con eso los triglicéridos bajan rápidamente, ¿no? Con exámenes de laboratorio, el analizador cuántico ha sido bastante superior. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los exámenes de laboratorio me dicen colesterol normal, triglicéridos normales, pero en el analizador cuántico me salen, ¿no?, estos datos, ¿no? Igualmente no significa que hay bastantes triglicéridos aquí y aquí hay menos, ¿no? Aquí significa que los triglicéridos están alterados y hay una perturbación. El analizador cuántico mide perturbaciones, no estamos comparando directamente, pero aquí sí tiene una ventaja porque hay personas que vienen con los resultados normales, lo mismo que pasa con la tiroides de laboratorio, y uno le hace el tratamiento en base de lo que dice el analizador cuántico. Por ejemplo, si me sale que el colesterol está alto, a pesar de que el examen de laboratorio me diga lo contrario, yo le hago el tratamiento para bajarle. Y sobre todo si tiene síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, cefaleas, entonces ayuda bastante, ¿no? Con respecto a las cefaleas, hay que tener bastante cuidado de las cefaleas que son peligrosas. ¿Por qué son esas cefaleas peligrosas? Esas cefaleas que aparecen en la noche, las cefaleas que aparecen en el acto sexual o en la defecación, o las cefaleas que aparecen con el ejercicio, o cefaleas que duran más de 3 días. Esas son las peligrosas porque puede ser que está formándose un aneurisma cerebral, un tumor cerebral, o ha habido un derrame cerebral, ¿no? Entonces ahí sí se recomienda la tomografía. El analizador cuántico no nos sirve para identificar esas cefaleas graves porque ya tienen otra resonancia. Las células cancerígenas tienen una resonancia totalmente opuesta y no nos detectan, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren saber si tienen cáncer utilizando el analizador cuántico. Eso no se puede hacer, no tiene la capacidad, pero podemos sospechar a través de la sintomatología de si una persona puede no tener cáncer, y eso es importante, ¿no? Bueno, con respecto a otro dato que es bastante importante, nosotros hablamos de la parte del colágeno. El colágeno, hemos visto que últimamente está muy disminuido, ¿no? Está bastante disminuido el colágeno está bastante disminuido. Y entonces, como está disminuido el colágeno, entonces empieza a haber estos problemas. Igualmente, esto significa disminución, no significa que hay más colágeno ni menos colágeno, sino disminución. Y la carencia del colágeno está dada porque no hay vitamina C y no hay la presencia de fibroblastos para que haga la vitamina C. Entonces, déficit de colágeno significa déficit de vitamina C, más aminoácidos esenciales y más déficit de compuestos como son los omega 3, omega 6, que ayudan bastante, ¿no? Bueno, con respecto a otros cambios que estamos teniendo aquí son las vitaminas. Igualmente las vitaminas significa déficit por todo lado, déficit de las vitaminas. No significa que hay ni exceso ni nada, sino es déficit. Y bueno, las vitaminas no son alimentos, eso hay que diferenciarlo. Ninguna vitamina es alimento. Pero las vitaminas que cumplen funciones importantes en lo que es la función respiratoria y lo que es la función cardiovascular, ¿no? Entonces las vitaminas empiezan a lesionarse cuando hay degeneración de las membranas celulares, cuando hay degeneración
cuando hay enfermedades graves, empieza a haber el déficit de vitaminas, ¿no? En especial las vitaminas más importantes, todas son importantes dependiendo de qué órgano le falte. La vitamina A es muy importante para la visión, es un buen antioxidante y ayuda a que el pulmón no se lesione. El complejo B ayuda al sistema nervioso central, ayuda con las partes emocionales, las piridoxinas. Bueno, esta es una clase aparte que tenemos que hablar de todas las vitaminas porque son libros enteros hablados de vitaminas. La vitamina C es súper esencial para tratar muchas enfermedades, como hemos visto en distintos webinars que hemos dado. Es importante, ¿no? Actualmente se está dando la tendencia de poner mucha vitamina C intravenosa. La vitamina C intravenosa está indicada para enfermedades muy graves, por ejemplo cáncer, es una indicación directa, pero el 90% de enfermedades por vitamina C oral, pero tiene que ser esta pura, esa es la diferencia, porque la vitamina C a veces le ponen esterato de magnesio y entonces la persona empieza a tener diarreas, ¿no? Hay un protocolo que próximamente vamos a sacarlo en Academias Medco que va a ser de vitamina C oral para manejo de enfermedades graves. El doctor Cathcart junto con el doctor Kerner administraban vitamina C de vía oral y cuando tenían problemas graves ahí sí ponían la intravenosa, ¿no? Porque ahora están poniendo la vitamina C intravenosa de forma deportiva y eso tiene sus repercusiones, ¿no? La vitamina C es tóxica porque puede lesionar los riñones, no le sienta bien al riñón la vitamina C. Y muchas personas tienen prediabetes y no lo saben y ustedes pueden poner una megadosis y están destruyéndole al riñón, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no se puede poner así porque sí. Bueno, no sé, algunas preguntas que tenga, veamos, ¿no? Buenas noches, ¿nos escucha? Bueno, sí, sí se escucha. Bueno, bueno, no sé, alguna duda que tengan, algo, alguna inquietud con respecto a este tutorial que hemos realizado, no sé, algo que me quieran decir, no sé, Gabriel, alguna duda que tenga. Doc, en esto de las enfermedades autoinmunes, bueno, obviamente tendría que ser bajo la historia clínica, ¿no? Para tener Claro. y bajo ciertos estudios, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una artrosis o artritis que estuviera desarrollándose por este post vacuna que está apareciendo últimamente, ¿qué rango debería dar? ¿En la parte crónica o en la parte aguda? Ahí estoy con una duda, por ejemplo. Bueno, toda esta cosa de la enfermedad VAC, que prácticamente es lo que vamos a hablar, vamos a hacer un mega tutorial el día de mañana. Ahí sí me pueden preguntar todo con lo que respecta a la enfermedad VAC, ¿no? Ahorita estamos más hablando sobre el analizador cuántico, ¿no? Sobre el estrés y la deficiencia de vitaminas, correcto, ¿no? El estrés y las deficiencias de vitaminas es un tema que lo maneja muy bien la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular nos habla de que se necesita grandes dosis de vitaminas para confrontar lo que es el estrés, ¿no? Entonces el estrés es una reacción exagerada del organismo ante un estímulo amenazante que puede ser potenciado dependiendo de las emociones de la persona. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo a cosas reales. Si alguien viene un asaltante con un revólver, uno va a tener miedo, ¿no? Porque ve el riesgo de muerte, ¿no? Pero otras veces, si alguien ve a una cosa por ejemplo, a un insecto, que es inofensivo y empieza a estresarse, se asusta, se mueve, entonces ahí tenemos problemas, ¿no? Sea cual sea el mecanismo, la hormona implicada es la adrenalina y la noradrenalina. Y la adrenalina y la noradrenalina son hormonas que se elevan en la situación de estrés. Y cuando estas hormonas se elevan, llegan al encéfalo y en el encéfalo empiezan a oxidarse y tenemos algunos elementos de oxidación en el encéfalo que empiezan a producir perturbaciones ya magnéticas más intensas. Por ejemplo, aparece lo que es el insomnio, aparece lo que es la fatiga, aparece el mal genio y si esto sigue prolongándose más la déficit de vitaminas como la piridoxina, la riboflavina, la vitamina C,
el encéfalo empieza a deteriorarse y ya no empieza a secretar muchas vitaminas como son que se consumen, más bien dicho, las vitaminas, como es la vitamina C, que es la precursora de la melatonina y la precursora del triptófano para tener la serotonina. Entonces el encéfalo ya no va a tener neurotransmisores y la persona va a estar con problemas de ansiedad, con problemas de pánico. Por esa razón es que existen los inhibidores de la recaptación de la serotonina, por las sertralinas y fluoxetinas que dan para tener la serotonina en el encéfalo, ¿no? Pero es debido a que ya no hay serotonina. ¿Y cuál es la causa? Que no hay mucha vitamina C ni triptófano. Y además la vitamina C tiene un factor importante al reducir la adrenalina y la noradrenalina y baja los niveles de estrés. Baja el cortisol, porque el cortisol tiene una acción catabólica en el organismo. Catabólica significa que destruye bastante, ¿no? Entonces, muchas personas que les dio la COVID le administran bastantes, o le administraron corticoides, ¿no? Y ahora estamos viendo los efectos adversos. En la India hubo un problema de esto, ¿no? Porque administraron muchos corticoides por esa cepa delta y apareció ese hongo, ¿no? Ese hongo que estaba en la cara, el hongo negro, es debido a que se acabaron las defensas inducidas por corticoides. El estrés tiene que hacerse mediante terapias cognitivas, manejo nutricional y ejercicio, ¿no? Eso ayuda bastante. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? A ver. Para el estrés sirve la acupuntura y que tratamiento con equipador cuántico eléctrico sería una solución, más vitaminas. Bueno, el estrés básicamente es el resumen de todas las enfermedades emocionales del organismo, ¿no? La medicina tradicional china desarrolló un sistema emocional que es muy distinto a la medicina occidental, totalmente distinto. Entonces, prácticamente son libros de este grueso de la parte emocional. Los chinos no conocen la palabra estrés, ellos no conocen, ¿no? ¿Por qué razón no conocen? Porque ellos desarmaron tanto las emociones y saben que mismo tienen, ¿no? Entonces nosotros la clasificamos en 7 emociones, pero ellos le pusieron en otros subtipos, ¿no? Entonces ellos dicen que cuando una persona está deprimida no está el problema en el cerebro, sino está en un órgano específico. Y ese órgano ni siquiera está ubicado en el cuerpo, sino está ubicado en un conjunto de meridianos que recorren de abajo hacia arriba el organismo. Y estos meridianos se obstruyen por el ki, ¿no? Entonces las emociones tienen la capacidad de obstruir el ki de estos meridianos. Entonces, como ellos no conocen la palabra estrés, ellos lo que encuentran es déficit de ki de riñón, que se traduce como miedo, y eso tiene mucho que ver con el estrés. Se traduce como déficit de ki de pulmón, que se relaciona con depresión. Se relaciona con exceso de yang en hígado, que significa iras, déficit de ki de vaso, que significa obsesión, problemas de déficit del meridiano de corazón o calor en corazón, que se traduce en ansiedad, éstasis de meridiano de éstasis el hígado, que se traduce en preocupación, en cólera, alteración del Yang Qiao que es un nivel grave que se traduce en esquizofrenia. En fin, ese es otro idioma, ¿no? Y entonces decirle cuál es y qué hacer no es fácil, ¿no? O sea, la acupuntura es una rama. Para estudiar verdaderamente acupuntura se necesitan 9 años, a más de una disciplina para dominar todo este elemento, ¿no? Entonces, ¿qué puntos poner? Pues hay que saber acupuntura, ¿no? La acupuntura es bastante complicada porque si ustedes ponen mal pueden empeorarlo. Pero con esta máquina ustedes pueden actuar a través de los puntos Shu y Mu. Eso sí es importante, ¿no? Entonces los puntos Shu y Mu, tengo un video tutorial donde ustedes pueden poner los distintos transductores
en los puntos Shu que estén afectados, ¿no? Entonces ellos el estrés no conocen y no les interesa a los chinos la palabra estrés. Lo que les interesa es cómo está la parte energética de los meridianos. Entonces muchas veces las personas que están con iras, ustedes topan los puntos Mu, que son los puntos de alarma, y duele el Mu de estómago o el Mu de hígado. Y entonces, ¿qué se le hace ahí? Hay que tonificar o dispersar dependiendo de lo que tiene. Si tiene calor en corazón, toca dispersar. Si tienen déficit en riñón, toca tonificar. Y ahí pueden colocar ustedes los electrodos del analizador cuántico. Sirve tanto para la tonificación como para la dispersión. Pero ahí tienen que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces en esta máquina nosotros tenemos en la parte de acupuntura, lo seleccionamos y ponemos el tiempo aproximadamente de 15 minutos cuando es de insuficiencias y de 5 minutos cuando es de tonificación. Niveles que utilizamos es nivel 1 para estas cosas, ¿no? Pero hay que saber acupuntura, como les digo, no es fácil el asunto. Pero con los puntos Shu y Mu sí pueden irle bastante bien. Esto es fácil aprenderlo y hay que aprenderlo bien, ¿no? Los puntos Shu y Mu. Listo. Otra pregunta que tengan. A ver, otra pregunta. A ver, ¿cuánto sería una solución más vitaminas? Con las vitaminas, bueno, pues estamos en la parte occidental. La vitamina que mejor sienta es la vitamina del complejo B. Netamente, es rápida, efectiva y barata. ¿Por qué no damos la vitamina del complejo C? Porque el complejo C toca administrarlo dependiendo de la parte orgánica. El 90% de casos de estrés es debido a estasis del hígado y el hígado se soluciona con complejo B. No se soluciona con la vitamina C. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a los 5 elementos, vemos que el hígado es ácido, ¿no? Y nosotros vemos que el riñón es sal y el estómago es dulce. ¿Qué pasa cuando una persona diabética que está lesionado el vaso y páncreas consume exceso de dulce? Empeora la diabetes. ¿Qué pasa cuando una persona tiene falla renal y consume sal? Empeora la falla renal. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene éstasis de hígado y consume ácido? Empeora el hígado y es del ácido, ¿no? ¿Y cuál es la peor forma de administrar? Es de forma intravenosa. ¿Por qué razón? Porque la forma intravenosa ataca directamente al hígado y eleva las transaminasas. Si no me creen, hagan la experiencia con un paciente, pónganlo en vitaminas intravenosa y van a ver cómo se va a elevar las transaminasas, sobre todo si tiene enojo o si está cansado, ¿no? Por esa razón, el 90% de soluciones es utilizar megadosis del complejo B. Una advertencia que puede hacer reacciones anafilácticas, la primera vez no, pero la segunda vez sí. Hay que tener cuidado con las anafilaxias, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? No sé si les podría ayudar. Bueno, como les dije, vamos a hacer unos videos tutoriales para la enfermedad BAC y nos estaríamos viendo en otra ocasión. Espero haberles ayudado. Cualquier duda que tengan, me escriben directamente al WhatsApp y estamos conversando. Hasta pronto.